familias. Espero que en este tiempo de aislamiento pues estén bien, se encuentren bien de salud. Les deseo mucho bienestar, mucha prosperidad. Estamos haciendo esta grabación pues para poder aportar un poco en el aprendizaje de la temática que estamos proponiendo para estas semanas, que es los procesos físicos, y nos vamos a enfocar específicamente en lo que es la constitución de la materia. Cuando hablamos de procesos físicos, pues básicamente son aquellos que suceden a nuestro alrededor, pero estos procesos se dan a dos escalas distintas. Una primera escala es la escala macroscópica, que son fenómenos que tú observas directamente en tu entorno, como los rayos, las tormentas eléctricas, etc. Y otros procesos que ocurren a escala microscópica, que son los que nos van a interesar pues, en este espacio particular. Antes de que comencemos con las actividades, pues yo quiero hacerte varias sugerencias. La primera es que deposites toda la confianza en ti, de que lo que vas a aprender va a ser provechoso para aplicarlo en muchos ámbitos de tu vida cotidiana. Segundo, que sepas que seguramente lo que vas a escuchar acá ya lo has escuchado en otras ocasiones, o lo has leído, o lo has visto, etc. Entonces tienes de alguna manera cierta base para poder comprender las temáticas. Lo otro es que registres en forma ordenada pues tanto las actividades como lo que tiene que ver con el contenido del tema, y si tienes algunas dudas que te vayan surgiendo en el camino, pues también las puedes escribir para que en el momento de el encuentro virtual pues tú puedas plantear. Importante que no te presiones, no te afanes a ti mismo, porque pues vas a tener un tiempo apropiado para el desarrollo de las actividades, y pues si tú haces todo esto con el mejor propósito, que es aprender, vas a ver los buenos resultados, así que mucho ánimo. Bien, vamos a comenzar el tema planteando una actividad de saberes previos. Los saberes previos pues son aquellos elementos, aquellos conceptos que van quedando guardados aquí en tu cabecita, y que algunas preguntitas pues los activan directamente. Entonces tienes aquí una serie de 6 imágenes. Estas imágenes contienen materiales que seguramente han estado a tu alcance, y con base en estas imágenes yo te propongo que contestes estas 3 preguntitas. Haz estas preguntas sin ayuda de absolutamente nada. Es importante que cuando podamos socializarlas o compartir los resultados de tus respuestas, pues nos demos cuenta realmente que sabes y que otros elementos necesitarías aprender para poder darle una mejor respuesta a estos interrogantes. Entonces, la invitación es que lo hagas de verdad a partir de lo que sabes. Bien, vamos entonces a entrar en detalle con el tema de constitución de la materia. Cuando hablamos de materia, digamos que en ciencias se estudian dos aspectos. Uno, lo que tiene que ver con las propiedades de la materia, y otro que tiene que ver con lo que compone, conforma o constituye a la materia. Cuando te hablan de las propiedades, son propiedades que tú puedes percibir a simple vista con ayuda de tus sentidos, o aquellas que tú puedes medir con ayuda de algún aparato. Cuando hablamos de la constitución de la materia, pues ya nos enfocamos en un aspecto un poquito más profundo de los materiales y de las sustancias, y allí ya pues tú no tienes manera de medir estos aspectos o cómo se constituye. Entonces, en principio, ten en cuenta que materia es todo lo que está a tu alrededor, que esa materia pues está conformada por pequeñas partículas. Entonces, esas partículas, que se llaman átomos, digamos que son la base fundamental para construir todo lo que existe en el universo, ¿vale?
Podemos comparar los átomos con dos materiales comunes. Uno, podríamos comparar los átomos con las piezas de Lego. Tú sabes que una pieza de Lego, de las más pequeñitas, pues es la base para hacer cualquier tipo de construcción, es decir, que cuando tú vas a construir algo con un Lego, pues no hay nada más pequeño que esa pieza. O podríamos comparar los átomos con las letras del alfabeto. Tú sabes que las letras que conforman nuestro alfabeto las combinamos para formar toda la variedad de palabras que conocemos. Entonces, los átomos son como esas letricas. Cuando esos átomos se combinan o se unen con otros, comienzan a formar sustancias o comienzan a formar cada clase de material que nosotros conocemos. Entonces, si entendemos esa analogía, vamos a comprender que un átomo es la pieza más pequeñita de la materia, cualquier clase de materia. Bien, en un principio se consideraba que los átomos eran lo más pequeño, ¿sí? Pero ciertos descubrimientos determinaron que dentro del átomo existen partículas más pequeñas que se llaman subatómicas. Las características de estas partículas y la unión de estas son las que dan origen, pues obviamente, a todos los átomos que conocemos. En general, los átomos presentan características particulares. La primera es que los átomos pueden moverse, desplazarse, rotar y vibrar. ¿Cómo podemos dar ejemplo de esto? Pues el oxígeno que tú respiras está en el aire y ese oxígeno puede transportarse a través del aire grandes distancias. Entonces, ese oxígeno que contiene átomos tiene movimiento o puede desplazarse de un lugar a otro. Entre los átomos hay espacio vacío. ¿Qué significa esto? Que entre dos átomos iguales o diferentes no existe ningún otro tipo de materia. Es decir, no hay nada más pequeño que el átomo. Y entre los átomos también ocurren unas fuerzas de atracción. Esas fuerzas de atracción están determinadas por las cargas que ellos presentan. Ya vamos a hablar a continuación de las cargas. Bien. En esta vista, digamos, para explicarlo un poquito más claro, entonces vamos a utilizar esta imagen para entender un poco lo que son los átomos. En el suelo que tú conoces, ya sea tierra, arena, limo, cualquier otra clase de suelo, tú observas que está conformado por pequeños granos, ¿sí? Esos granitos pueden ser en ocasiones pequeños, en ocasiones un poquitico más grandes, ¿sí? Ese granito tú lo puedes triturar hasta cierto punto. Hasta ese punto, digamos que ese granito constituye la partícula de materia más pequeñita que tú podrías tener entre tus manos. Pero si nosotros pudiéramos observar más en detalle esa pequeña partícula, entonces observaríamos que esa partícula estaría formada por diferentes elementos, es decir, por diferentes átomos. Átomos o elementos como el zinc, el magnesio, hierro, entre otros. Bien, si pudiéramos seguir profundizando más en nuestra visión, llegaríamos a lo que es la estructura del átomo. Ese átomo sería uno de los tantos que conformarían esa partícula de suelo. Pero entonces vamos a entrar a mirar cuáles son las partes de ese átomo. Entonces, para entender lo que son las partes del átomo, pues vamos a utilizar un poco lo que es esta imagen que tenemos a nuestro lado derecho. Bien, esta imagen es una representación de un modelo atómico. ¿Sí? Un modelo atómico o un modelo en ciencias simplemente es una representación gráfica lo más cercana posible a la realidad. Entonces, en esta representación pues nos muestran algo muy similar que es un modelo planetario, ¿verdad? Entonces, en un modelo planetario, del sistema solar, por ejemplo, encontramos que en el centro se encuentra el Sol y alrededor los planetas. En nuestro modelo atómico se parece un poco al sistema solar. En el centro se encuentra una estructura llamada núcleo
y alrededor de este núcleo se encuentran unas partículas llamadas electrones que se mueven alrededor de este. Esos electrones se podrían comparar como los planetas que se mueven alrededor de eso. Entonces vamos a enfocarnos en el núcleo. El núcleo, como su nombre lo indica, corresponde al centro del átomo. Ese núcleo es el que tiene o donde se concentra la mayor masa del átomo. Cada átomo tiene una masa diferente. Cuando entremos a trabajar la parte de la tabla periódica, pues vas a darte cuenta que los elementos químicos que allí presentan, sus átomos tienen distinta masa. Por ejemplo, el elemento o el átomo de menor masa es el hidrógeno, que tiene una masa de 1, y el átomo, digámoslo como el carbono, tiene una masa de 12, el oxígeno tiene una masa de 16, etc. Entonces en el núcleo se concentra la masa del átomo, pero al mismo tiempo en el núcleo existen dos partículas subatómicas. La primera de esas partículas son los neutrones. Esos neutrones, como su mismo nombre lo indica, tienen una carga neutra, es decir, una carga de valor 0. Y existen los protones. Los protones tienen una carga positiva, una carga eléctrica positiva de valor de 1. ¿Sí? ¿Qué función cumple cada uno de ellos? Pues aparte de aportar la masa, los neutrones y los protones están intercaladitos dentro del núcleo para evitar que los protones se separen o se repelen entre sí. Los electrones, por su parte, pues se encuentran alrededor del átomo, en la corteza, y tienen varias características. Lo primero, tienen una masa mucho más pequeña que los protones. Lo segundo es que tienen movimiento, los protones no lo tienen. Y lo tercero es que tienen una carga eléctrica exactamente igual a la del protón, pero negativa, es decir, tienen una carga eléctrica de valor menos 1. A nivel de las cargas eléctricas, entonces todos los átomos, todas las sustancias químicas que existen a nuestro alrededor están en estado neutro, ¿sí? Porque tienen el mismo número de cargas positivas y negativas. Cuando una sustancia no está en estado neutro, quiere decir que el número de cargas positivas o negativas se altera y eso hace que algunas de estas cargas puedan separarse, alejarse o repelerse. Muchos fenómenos de los que tú observas a diario te dan evidencia de esta atracción o de esta repulsión de cargas, pero yo quiero invitarte a que tú lo compruebes de manera directa. Entonces, yo te propongo dos experimentos. En el primero vas a observar una repulsión de cargas. Luego, cuando tengas la oportunidad de observar la diapositiva, vas a mirar qué materiales requieres y cuál es el paso a paso. Y en el otro experimento, pues tú vas a observar una repulsión de cargas, es decir, que las cargas van a separarse, van a alejarse. Luego, con el tiempo que requieras, pues vas a mirar qué materiales necesitas y cuál es el paso a paso. Para estos dos experimentos hay también planteadas unas preguntas que están en la penúltima diapositiva. Son las mismas preguntas para ambos experimentos. Si puedes realizar los dos, maravilloso. Si no te queda posible realizar los dos, pues escoges el que más te llame la atención o escoges el experimento para el cual tú tengas los materiales disponibles allí a tu lado. Te invito también pues que para que refuerces un poquitico del tema, ingreses al enlace que te dejo aquí en la parte de abajo de la diapositiva. Allí te van a explicar algunas características que ya hablamos de los átomos y seguramente te van a dar otros datos curiosos acerca de ellos. No siendo más, pues me despido de ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte, mis mejores deseos. Recuerden que pueden escribirme al correo electrónico o en la plataforma Edmodo para aclarar sus dudas o para contarme cómo salieron las experiencias que realizaron. Un besito para todas, un abrazo para sus familias, cuídense mucho por favor.